Hola, somos estudiantes de la Universidad Surcolombiana, sede Pitalito, y en el día de hoy hablaremos sobre la erosión. La erosión. La erosión corresponde al desgaste del suelo por la acción del agua, del viento o la acción humana. Cuando se arrastran las partículas que componen la capa fértil del suelo, el terreno deja de ser apto para sostener la vida vegetal. Adicionalmente, las prácticas agropecuarias inadecuadas favorecen la erosión o pérdida del suelo, al facilitar la acción del viento y del agua. El proceso se presenta gracias a muchos factores que van desde los naturales hasta los provocados por el hombre. Tipos de erosión. Erosión por origen. Dentro de los tipos de erosión por origen se encuentra la erosión natural. Erosión por agentes causantes. Dentro de los agentes causantes encontramos la eólica, hídrica, glaciar y por temperatura. Factores de erosión. Existen los factores naturales y los factores antrópicos. Dentro de los factores naturales está el clima, la vegetación y el suelo. Y dentro de los antrópicos, el uso y manejo, la educación y la falta de consulta técnica. Por ejemplo, en los terrenos con abundancia vegetal, la erosión es menor porque las raíces de las plantas ayudan a retener las partículas que forman el humus. La tala de árboles para usar la madera u obtener áreas cultivables agrava la erosión, al permitir que el suelo sea desgastado por las lluvias y el viento, lo que genera zonas inutilizables. Los suelos dedicados a la agricultura intensiva se deterioran ya que por lo general se siembra la misma especie de cultivo que consume sus nutrientes. Además, obliga a usar fertilizantes y plaguicidas, cuya acumulación contamina el agua y el suelo. La construcción de canales que transportan el agua de los ríos para el riego artificial puede producir sectores secos y zonas inundables. El suelo destinado a la alimentación del ganado se deteriora por el pisoteo excesivo de los animales, que lo vuelve duro y compacto. El ganado más perjudicial es el ovino, porque se come los brotes nuevos de las hierbas, lo que impide que la cubierta vegetal se regenere. Erosión natural. La erosión natural resulta de la acción combinada del agua y del viento que desprenden y arrastran partículas del suelo y humus. La erosión provocada por efecto del agua recibe el nombre de erosión hídrica, mientras que la provocada por el efecto del viento se conoce como erosión eólica. Erosión eólica. Cuando el viento sopla con fuerza, levanta las partículas del suelo y las moviliza en distintas direcciones. Este agente erosivo es menos intenso que el agua. Sin embargo, en las regiones secas adquiere gran importancia. En las zonas costeras y en las desérticas, el viento arrastra la arena de manera orgánica hasta los terrenos de cultivo, depositándose sobre ellos y destruyendo su vegetación. Erosión hídrica. Corresponde al desgaste del suelo a causa del flujo de agua. Este tipo de erosión puede ser pluvial o fluvial. La erosión pluvial corresponde al efecto erosivo del agua de lluvia. Una gota de agua es aproximadamente 1000 veces más grande que una partícula de suelo. Por lo tanto, la fuerza del impacto de una sola gota de lluvia es suficiente para dispersar y arrastrar las partículas de suelo que encuentre a su paso. La erosión fluvial es producida por las aguas continentales, los ríos y corrientes subterráneas. Estas desgastan con su paso los materiales de la superficie terrestre. Parte del suelo es arrastrada en dirección al mar, depositándose estos materiales en diversos lugares y modelando el paisaje. Tipos de erosión hídrica. Se divide en laminar, surcos, zanjas o cárcavas. Erosión laminar. La erosión laminar es una erosión superficial. Es una erosión lenta, la cual es deteriorada por las grandes cantidades de lluvia, de precipitación.
Es una erosión la cual es lenta pero muy peligrosa, porque no podemos percibir, sino que cada vez va aumentando y va a proseguir a una zanja. Las gotas de lluvia al impacto, según las mediciones, han demostrado que pueden mover hasta 250 toneladas de material por hectárea. Continuamos con la erosión en surcos. La erosión en surcos, como lo dije anteriormente, esta se da si uno deja avanzar la erosión laminar, debido a no darle un control. Un ejemplo, como nosotros en nuestras fincas no le damos un manejo adecuado y permitimos que cada día vaya aumentando la cantidad de agua que lleva a una cárcava. ¿Cómo podemos prevenir esto? Barreras, cubrimiento de la superficie con descomposición orgánica, una labranza adecuada. En el caso contrario de dejarse avanzar, esto pues se degradaría cada día más y perdemos todos los minerales del suelo. Continuamos con la erosión de cárcavas. La erosión de cárcavas consiste en pérdida de grandes masas de suelo formado por surcos a una gran profundidad. Esta se debe pues al descuido totalmente. Esta se da para pérdida de suelo, cambio en el régimen térmico, pérdida de calidad del relieve, pérdidas de capacidad o reserva de agua, entre otros. Cuando ya ha surgido esta erosión, es muy difícil lograr nuevamente la recuperación de los suelos. Ya todos los minerales en este momento ya no los encontramos, ya han sido arrastrados por las lluvias a los ríos, quebradas y ríos. Ya por eso podemos darnos cuenta que las vegas en los ríos, cerca de los ríos, pues están llenas de buenos minerales y se dan cultivos muy buenos, ya que todos estos materiales pues se han ido degradando y arrastrando desde la parte alta. Continuamos con la erosión glacial. La erosión glacial, esto produce a las grandes masas de hielo. Estas pues se van descongelando poco a poco y pues hacen una presión sobre las rocas. Hay dos procesos que ocurren como consecuencia de esta erosión, que es la plucking. Esto sucede cuando ocurre una erosión de transporte de grandes rocas, y otra que se define como erosión abrasión. ¿Por qué abrasión? Esta actúa como por el peso que estas grandes masas de hielo generan en las rocas, como una lija. Entonces esas pequeñas partículas se van degradando las grandes rocas, en lo que van bajando y se va arrastrando, unas con otras chocan, y eso es lo que hace pues que este movimiento glacial pues se vaya degradando cada día más, y pues una erosión muy grande, y se puede percibir en estas partes a unas grandes dimensiones. Seguimos con la erosión por temperatura. Esto se ven a los grandes cambios climáticos, pues en nuestra región hoy en día, pues todo el cambio climático que ha habido, podemos observar pues que cuando hace mucho sol, la tierra abre unas fisuras grandes. ¿Y qué pasa cuando llueve? Esto llueve y arrastra grandes cantidades de nuestro mineral. Entonces pues esto cada vez va provocando a erosionarse el suelo y pérdidas mayores, tanto el arrastre del agua, tanto también como se pueden ir en las aguas superficiales. Continuamos con las medidas de control de la erosión. Protección de una capa de vegetación. Como lo decía anteriormente, muy importante es la capa de vegetación de los mismos cultivos de nosotros,
podemos tener en cuenta ahí para poder cubrir el suelo y no permitir pues que las lluvias golpeen directamente. Las raíces proveen una acción fijadora, pues ellas, aparte de que la mata nuestro cultivo continúe ahí, ellas no permiten degradar el suelo, ya que ellas pues hacen como una contención de nuestros minerales. Siembra de grama, es muy importante, digamos, siembra de grama también, y aquí cabe resaltar que podemos hacer el manejo y control de arbences, lo que es en nuestras fincas. O empíricamente lo que hacen es echar asadón, como lo llamamos popularmente nosotros, y eso lo que hace es mover las partículas de tierra y dejarlas expuestas totalmente a que una lluvia o inclusive el viento esto pues nos degrade en el suelo, se lleven las partículas. Siembras al contorno. Bueno, estas siembras son, bueno, en este podemos incluir los pastos para como una barrera de retención, ¿no? También colocar sobre el suelo residuos de cosechas. Aquí, en nuestro caso, en el sur del Huila, pues que predomina el café, podemos darle un manejo muy especial al café. Podemos formar un abono, o también pues bien distribuido podemos colocarlo como un colchón, una especie de colchón, no cerca de las matas de nuestro cultivo, porque igual lo quema, ¿no? Entonces podemos hacer como una especie de colchón para protección también del suelo. Establecer zanjas al contorno. Esto es un buen manejo que se le debe dar a nuestro terreno para que no se haga la erosión laminar, ni la erosión de surcos, ni se formen las cárcavas, que es una consecutiva de una a la otra. Entonces es muy recomendable las zanjas en espinazo, se llama. Es muy recomendable esa, ya que ella no permite pues que se acumule grandes cantidades de agua. Esto es como todo se puede dar cuenta en un pescado cómo es la columna de él. Se divide en pequeñas espinitas y ramas. Tomando ese ejemplo podemos prevenir una erosión. Y la siembra de árboles, ¿para qué? Para que no impacten directamente nuestro suelo y lo degrademos. Muchas gracias, espero solucionar todas sus dudas.